Muchas veces nos pasa que uno se mete en efemérides y te dicen, che, mirá, hoy es el día de tal cosa. Y vos decís, pero no puede ser, si eso nosotros lo festejamos. Bueno, es que hay días para todo, para todos los gustos, y declarados en distintos lugares. Sí. Hoy, por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Escritor. No solo del escritor, es el Día Internacional del Escritor, del traductor, de periodistas especializados, dramaturgos, es decir, hay como una... el mundo de las letras. Podríamos decirlo ¿no? así, sí, podríamos decirlo así. Entonces uno se queda todo el tiempo diciendo, che, estaría bueno encontrar a alguien que aglutine varias de estas características, ¿no? Y nosotros dijimos, conocemos a alguien que puede dar perfecto con este perfil. Él es Juan José Ursi y está en línea con nosotros. Juan José, ¿cómo te va? Hernán y Mali te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están? Todo ¿Cómo muy bien, están? ¿vos? Me sorprendieron, con el Día del Escritor hoy. ¿Te sorprendimos, ¿viste? festejando? Sí. No te Es lo que tengo esperabas, en un mente feliz el de día hoy. junio. Claro, exactamente, porque acá Claro. está enclavado en otra fecha el Día del Escritor, ¿sí? Claro, el 13 de junio creo que es. Sí, El sí, 23 de junio. sí, esa Por mitad la de muerte de año, Lugones. exactamente. Entonces digo, Sí, totalmente. viste, y aparte todo el tiempo hay como un forcejeo, che, ¿y cuándo debería ser el Día del Escritor? Y entonces uno está ahí como pululando entre fechas, discutiendo escritores, que nada mejor para hacer, y más en los medios, que discutir escritores. ¿Qué debería ser un escritor? Qué sé Yo yo, qué sé, el ¿no? Día del Escritor es raro. Pero a Pero nosotros nos bueno, si parecía hay que que festejar, cuadraba que perfecto deben porque serla. escritor, traductor, periodista, investigador, o sea, hay varias cualidades que enciernan en tu figura como para poder decir, mirá, podemos acompañar este festejo internacional con Juan charlando un poquitito y aparte anticipando algunas cosas que se vienen, ¿no? Totalmente. Y gracias por acordarse de mí. No, por favor, por favor. Y aparte, que cada vez que Mali me dice, uy, vamos a hablar con, uy, mirá, otra vez más. Bueno, vamos a ir a buscar alguna cosa para hurgar entre todo aquello que escribe y obviamente algunas cosas que destellan. Muchas veces hemos hablado, bueno, se viene una reedición del último libro de Caravaggio. Sí, Caravaggio, La mirada en las sombras se llama. Exacto. Y Es un libro que se publicó en su momento y bueno, se fue agotando y quería que siguiera existiendo, ¿no? Pero eso es una iniciativa tuya, ¿no? Imagino que hay una editorial que acompaña ese proceso. Bueno, pasó esto, una editorial que es Lengua Suelta, que me reedita, convocaba por libros de ensayo literario, de ensayo literario sobre arte. Ajá. Y como tenía este libro que estaba un poco discontinuado, o sea, no se estaba reeditando, de hecho había terminado ya el contrato con la editorial que lo publicó por primera vez, que es 17 Grises, lo ofrecí con el currículum que ya tenía el libro, de haber ganado una mención nacional, un Sí. premio municipal y esas cosas. Y bueno, el libro gustó y fue la oportunidad de reeditarlo. No es tan fácil reeditar hoy en día, pero quería que existiera, es un libro que quiero mucho, me gusta mucho, y no quedaban tantos ejemplares circulando de la primera edición. Sí. Pero ¿por qué no es tan fácil reeditar? ¿Por qué señalás esto sobre la base de que estamos hablando de un libro que se vendió? O sea, un libro que suscita interés. Sí, pero bueno, por lo general los sellos apuestan por cosas nuevas. Ajá. No Claro. hay tanto, me imagino que no hay tanto dinero como para editar muchos títulos y apuestan por un título inédito. Sí. Quizás pensando en las ventas, me imagino, ¿no? Me pongo en el lugar del editor, Sí. que en algún momento lo fui, y pensás, bueno, un libro nuevo de este autor va a vender a una cantidad de gente que quizás un libro que ya tiene esa gente conocida de ese autor. Ok. Claro. Y para esa reedición, digo, hay una idea de decir, uy, mirá, vamos a retocar algo, vamos a hacer algo que en definitiva suscite interés, me Sí, imagino, ¿no? Es como una vueltita de tuerca sí, para que le tenga valor. había que agregarle algo. Claro, claro. Lo revisé, corregí algunas cositas Sí. y sobre todo le agregué unas 20 páginas que es como un apéndice del libro que se Ajá. llama Caravaggio y el cine. Sí.
donde recorro desde el 1940 y pico las películas que se hicieron sobre la vida de él, Ujú. hasta el presente, ¿no? Eh, y eso me parece que era como darle otra mirada, dado que el libro original queda en la época barroca, o sea, no sale de ahí, hay algunas miraditas a lo que sería el futuro, ¿no? Sí. Pero más que nada me quedo en la época barroca. Claro. Y cuando hablo de Caravaggio del cine, ya hablo de algo mucho más actual, obviamente, del 40 para adelante. Sí. Y me parece que es interesante, que vale la pena volver a comprar el libro para tener eso. Claro. El Además plus. que la edición nueva es diferente, no es que sea más linda, es diferente. Ujú. Claro. Claro, hay como un plus en ese aspecto. Y en el diseño también hay otra decisión editorial, que es la de alternar las imágenes con el texto. Y en la primera edición, por ejemplo, las imágenes estaban todas al final. Ujú. Y vos ibas leyendo, te detenías, ibas al Y final, veías la buscabas. imagen y volvías al... Claro. Acá es como un poco más amable para el lector. Eh, yo qué sé, son decisiones. También tener todas las imágenes juntas te da como un panorama, como un shock más fuerte cuando vas a ver la obra del artista. Ujú. Tiene sus pros y sus contras, ambas Juan, digo, formas. más allá, imagino que cuando vos pensaste el libro, lo escribiste, imagino que tu deseo era que el libro se venda, se conozca, la gente hable de él, o por lo menos te haga una vuelta, ¿no?, de lo que leyó. Digo, pero ¿te sorprende o te sorprendiste a vos en algún momento del éxito del libro? Digo, ¿por qué pregunto esto? Digo, más allá del que te conoce como autor, el que conoce tu obra, Mm, digo, da la sensación de que es como un libro medio de nicho, ¿no? Porque es esto, es un pintor, no es contemporáneo, sí. digo, tiene una historia bastante particular, digo, es como que no es que es un libro para todo el mundo o que a cualquiera le va a llamar la atención, digo, ¿vos mismo te sorprendiste del éxito? A ver, tomo éxito en cuanto a... ante todo lo escribí porque me gustaba, me interesaba a mí, era una excusa para investigar sobre el tipo este. Ujú. Eso me... Y sí, ganar el primer premio, o sea, me sorprendió mucho porque pensé que nunca lo iba a ganar, en realidad. Con Cuento había ganado el tercero, el segundo, ese libro édito, o sea, vos decidís enviar tu obra ya publicada. Ajá. Y no pensé que iba a ganar el primer premio. De hecho, medio que me olvidé de que lo había enviado. Y un día me llegó el mail avisándome que tenía el primer premio y bueno, es como algo muy importante a nivel práctico, ¿no? Para cómo sigue la vida ahora con el premio que se traduce en dinero, ¿no? Ajá. Y además, digo, Eso. bastante Eh, particular es el premio. Digo, podemos comentarlo, digo, porque esto, lo que va a contar Juan, el- digo, puede haber mucha gente que del otro lado te va a empezar a odiar y hay mucha gente que va a decir, yo quiero hacer lo mismo. Digo, porque ¿en qué consistió? ¿En qué consiste el premio que ganaste? Mira, capaz que me odian ya sin saber que gané el premio, así que... Y es lo que, ¿qué y es vamos a lo que hacer? más me, es lo que más me gusta de esta historia. Generar esos odios. ¿Qué vamos a hacer? El premio municipal es un premio que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ujú. eh, y al que gana el primer premio le toca a partir de los 50 años cobrar una especie de subvención o pensión todos los meses. Ajá. Es como una especie de jubilación, si se quiere, Sí. o de ayuda a la producción literaria. Yo cumplo 50 este año, así que estoy esperando empezar a cobrarlo. Parecías más. No, Eh, mentira, mentira. nada, puede ser. Por eso es muy importante y muchos escritores, de pronto yo tengo mi profesión, soy docente, también tendré mi jubilación docente, Ujú. pero muchos escritores que de pronto quizás no han trabajado en blanco, no tienen esa posibilidad de contar con una jubilación, Mm. les resulta una ayuda importante, ¿no? Porque no sé, es antipático hablar de números, pero es como 2 o 3 jubilaciones mínimas, algo Sí. así. Es un premio que, bueno, te ayuda, es una ayuda. Acompaña como para decirte, seguí Acompaña, claro. escribiendo. Porque en definitiva es un Y bueno, incentivo para decir, ahora tengo algunas libertades para darme para seguir hurgando un poco en esto. Es más, totalmente. pensaba en esto que decía Mali, ¿no? O sea, es un libro que va al nicho. Ahora, en la reedición buscas otro nicho, porque esto va a suscitar cierto interés para aquellos que quieren abordarlo desde el punto de vista cinematográfico. Es decir, ahora hay una búsqueda de decir Sí, qué pasó sí. con este artista, con este pintor, qué pasó en la cinematografía.
Es que la obra de él, al trabajar con el claro oscuro, se adelanta mucho a lo que fue cierto teatro y cierta movida también cinematográfica, fotográfica, ¿no? Es Ajá. como un adelantado a la época o como es alguien de quien toma mucho. Scorsese dice haberse inspirado mucho en Caravaggio, por ejemplo, para Ujú. algunas películas que hizo. Entonces, tiene que ver el haberlo tomado desde el cine, no es que lo hice caprichosamente. Claro. Y en cuanto al premio, me quedé colgado con algo. Poca gente lo conoce, Mm, de los que escriben, mucha gente no sabe que existe. Y mira. hay un premio de estos, equivalente a un premio de estos, por lo menos sé que en Córdoba existe otro, que es para autores de Córdoba. Ajá. Y no sé si todas las provincias tienen un premio así. Mira. Y el premio nacional también es más, no sé si es más importante, pero es más conocido ese premio. El Premio Nacional de Literatura también te dan una especie de subvención mensual Ujú. a partir de cierta edad. Y en Córdoba hay algo parecido, cambian las edades y los montos, eso no lo sé bien. Sí, sí. Pero, Pero no, quien pero escribe y quien ha te piden publicado libros, como, digo, después de cierta cantidad de tiempo vos tenés que como demostrar o mostrar o presentar o justificar algún trabajo tuyo o no, ya está, es premio ganado, premio tuyo y si y el escribís trabajo o ya no de acá está, es adelante o el no. premio. Claro, es eso, el premio es por el trabajo que uno ya publicó. Ujú. En el Bien. caso yo lo gané por premio, por ensayo édito literario. Y va cambiándose, cada 2 años lo dan y va cambiando. Justo entré en el bienio de ensayo de arte, entonces Ajá. iba justo el libro. Ah, perfecto. Hay otros años que es ensayo histórico, ensayo nacional, no sé, no recuerdo, pero tenés que encajar justo. Igualmente te dan como un par de años de changüí, o sea, si lo publicás este año el libro lo podés presentar en 6 años quizás. Ajá. Tenés un tiempo de vencimiento, Claro, 5 años creo que son, sobre todo porque va cambiando la especificación del premio, porque esto que estás cambia, diciendo. claro, Fíjate que claro, hasta claro. cuesta explicarlo, imagínate lo difícil que debe ser Las bases entenderlo las tenés para... que estudiar bien. No, no, y para muchos que están fuera del ámbito, entender que existe esto, que efectivamente se viene dando, que a través de Mm. esto efectivamente se sostiene buena parte de esa generación literaria, ¿no? De la que estamos hablando. Además que hay otra característica del premio municipal, que si bien lo da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ujú. es una especie de premio nacional, porque participo yo que vivo en Lanús, Claro, puede participar alguien que vive en otra provincia, no es como que se restringe a la provincia de Buenos claro. Aires. Claro, que queda dentro Eh, de Capital Federal. claro, lo que es capital. Sí existe, conozco gente que lo ha ganado y que lo está cobrando hace rato, que es de provincia también. Ujú. Existe sí, los premios que te digo de otras provincias a veces son restrictivos a esa provincia. Claro. Nada más puede participar un escritor que reside o que nació en Córdoba. Ujú. Bueno, son características, ¿no? Hay que estar atento. Si tenés obra publicada y crees en ella, tenés que estar atento a todas estas opciones. Sí, Claro. sí. Digo, ahora que nombrás el gobierno de la ciudad, digo, la semana pasada puede ser o la anterior que estuviste en un evento organizado por ellos, un ciclo de lectura, algo así, ¿puede ser? Una charla sobre literatura de terror contemporáneo o del siglo XX, que me invitaron, sí, a una persona que organiza esa amiga, conocida de cuando íbamos hace años al mismo taller literario, y bueno, me invitó y me pareció que estaba piola ir, no estoy haciendo muchas cosas, estoy en una etapa de cerrarme, de no salir mucho, pensando cosas nuevas para escribir, pero no estoy haciendo muchas actividades y me pareció piola ir, ¿no? Además que estaba bueno el tema, a mí me gusta el terror y ¿Algún si bien no adelanto? soy un escritor. ¿Algo que nos puedas vender de Bueno, primicia? tengo ganas de escribir y tengo muchos apuntes, pero no me estoy sentando, pero es lo próximo. Un libro que trate sobre una especie de biografía de Edgar Allan Poe, pero de los últimos años, sobre todo de la muerte, de cómo muere, cuándo muere, lo que pasó en ese velorio, o en ese entierro, las aristas que salieron de ahí, los diferentes personajes que tuvieron que ver con su vida, cómo siguieron la vida de esa gente, la hermana de Poe que tenía un leve retraso, el que fue la albacea de él, Rufus Griswold, que fue como una especie de enemigo, porque se la pasó hablando mal de él, y fue el creador de esta leyenda negra de Poe, que no era tan terrible, Digo, ¿y era cómo se más un investiga desdichado que eso? un mal Digo, tipo. yendo a esto, ¿no? Al mundo del escritor digo,
tenés ganas de eso, y con todo eso que contás, digo, ¿y qué hago? ¿Tengo que viajar allá? Entrevisto gente, digo, ¿cómo hace un escritor? Se encierra, para hay esto se algo- encierra. Para eso se encierra. Para esto se Hay encierra. algo que te impulsa. Yo me enteré que, no me acuerdo, leyendo en un sitio que tiene material sobre Poe, en inglés, ¿no? Sí. Un sitio norteamericano. Leí algo así como que en el velorio de Poe la gente iba y le cortaba un pedacito de pelo para tener de recuerdo. Y me Mirá. pareció, o sea, me fascinó eso. Dije, Oscuro, tuvo oscuro. velorio, hubo Como, gente, como gente vos, que no lo oscuro como ayudó en vos. nada y que después fue. No, claro, ojalá fuera un poco como Poe. Y ahí empecé a tirar de la cuerda, a investigar, y después resulta que hay versiones que dicen que hubieron 13 personas en el entierro, otros que dicen que fueron 7. Estoy investigando quién fue cada uno de los que fue. ¿Qué testimonio hay de alguien que pasaba y lo anotó en una cosa? O sea, es como que el tipo era con. Bueno, hay un montón, no Mirá, me es voy a que poner a hablar ahora de no, eso, no, además, pero no a lo ver, escribí. lo que deja claro un poco de cómo se va hilvanando esto es la curiosidad. Es decir, hay un personaje que te Curiosidad, sí. apasiona, hay un personaje, ya hemos hablado, que forma parte de esos espacios en los que habitás. Por eso yo bromeaba con esto de Mm. encerrarse. O sea, definitivamente hay una búsqueda interna de eso que a uno lo apasiona y obviamente aprovechando justamente, y digo para quienes se suman ahora, estamos celebrando de alguna manera el Día Internacional del Escritor con Juan José Ursi, y en esa celebración también abarca el traductor. Entonces, para esta investigación, el camino del traductor es fundamental, hay que empezar a hurgar en escritos que no están en nuestra lengua y que te llevan a vos a encontrar, digo, para aquel que mínimamente tiene un pantallazo en inglés, esas formas de explicarlo o de contarlos que te llevan a una lectura entre líneas que por ahí te vuelcan a una investigación por otro lado, ¿no? Totalmente, sí, sí. Saber otro idioma te ayuda mucho. En Caravaggio me ayudó mucho Uh-huh. y chapuceé italiano, porque muchos documentos los encontré online en italiano. Claro, Pero estoy hablando de documentos de libros de 1800 y pico, o sea que fueron reeditados en 1800 y después no fueron más reeditados. mirá. O sea, o encontraba ese testimonio ahí o no lo encontraba. Eh, y con Poe me pasa eso, pero es más fácil porque yo soy profe de inglés y Sí. bueno, el material está en inglés. Uh-huh. Entonces me es más fácil. Y la internet es fundamental porque sin esto tendría que viajar, pedir documentos, pedir permisos, cosas inaccesibles, ¿no? Para alguien que vive de un sueldo docente, que tiene sus tiempos y además no sé si te darían permiso para acceder a documentos que tienen 200 años. Claro, Acá al estar digitalizados, exactamente, digo, por eso iba mi pregunta, ¿no? Digo, ¿dónde encuentra uno? Digo, bueno, digo, vos que sos un escritor, digo, está bien, googleando. tenés esa idea, pero después de ahí a poder investigarla, digo, tenés que viajar, tenés que ir, pedir un permiso, digo, porque yo imagino toda esta Claro. complejidad. No, y después si ves una cita en un libro, porque tengo muchos libros sobre Poe, tengo muchísimo también, sobre Caravaggio también, si ves citas o ves de dónde sacan la información, ir a la fuente original. Eso es fundamental, porque a veces están citando algo y lo están citando mal, Mm. o están dándole una interpretación que cuando vos lees la fuente original no te No se parece parece. capaz que es la Claro. misma. Bueno, Entonces hay que chequear todo. la sensación es Es que laburo de investigación y de escritor. Claro. claro, claro, y digo, esto es una sensación simplemente, digo, más allá de las felicitaciones por el premio y lo que acarrea el premio, me imagino que eso también abre puertas para decir, mirá, el que está de alguna manera investigando sobre esto es una persona que tiene un reconocimiento. Digo esto porque en Sí, digamos, la sí. característica de los premios siempre tiende a ser algo atractivo, de la estatuilla o del reconocimiento económico, pero además es una manera de abrir puertas para que otros que tal vez en el mismo camino y viendo tu reconocimiento se sumen a decir, mira, yo estuve viendo tal cosa, y te acerquen información o te abran algunas puertas para obtener esa información, ¿no? Sí, sí abre algunas puertas. Uh-huh. Debo decir que lamentablemente el premio municipal no es tan conocido como otros más Mirá, populares, tipo, no sé, si ganas el premio Clarín de novela, capaz que mirá, sos más conocido, más imaginé, reconocido. imaginé. Eh, pero bueno, este es un premio más para escritores, de escritores. El Claro. jurado está compuesto por gente muy prestigiosa. Ajá, mira. Eso está bueno. En mi caso, de las 5 personas no conocía ninguna, a una sola la había visto una vez en la vida, Uh-huh. que era Luis Chitarroni, un gran editor, un tipo muy reconocido, muy culto.
y a las otras personas no las conocía, no las había tratado. Y bueno, esto me dio pie a darles las gracias, a comunicarme con ellos y también a ampliar un poco el espectro de conocidos y darte con otra gente, ¿no? Sí. Eh, Claro. pero sí, sí, funciona como una carta de presentación, ¿no? Claro, claro, Está bueno, totalmente, totalmente. Claro, te lleva, te ¿no? lleva. Y Digo, además que alguien leyó y valoró lo que hiciste. No, seguro. eso ni que hablar. Digo, Juan, y quiero preguntarte por otro emprendimiento que sé que tenés, que no está muy alejado de la escritura, que tiene que ver con los libros. Sé que ahora estás con libros raros, creo que es el Sí. nombre correcto, así creo que se encuentra por Instagram o me vas a corregir. Digo, donde haces como ¿cómo sería? En busca del libro perdido, como una especie de Indiana Jones de los libros que va buscando cosas raras por ahí. Digo, ¿qué es esto? Eh, Me pasó que había libros muy buenos o muy particulares que veía y yo ya los tenía. Hace Ujú. años esto, ¿eh? Sí. Y me empecé a preguntar por qué no compro estos ejemplares y los ofrezco o los vendo o los recomiendo. Y bueno, lo que hace años hice, que fue empezar vendiendo libros usados raros, Ujú. después se convirtió ya en otra, en, en una especie de librería virtual, digamos. Que no solamente son libros raros, también hay cosas comunes, de hecho son más las cosas conocidas que se consiguen que las raras, pero a su vez apuntamos a tener cierto curaduría de lo que vendemos y no vender cualquier cosa. Por el hecho de vender libros no nos interesa vender el último bestseller. Ujú. Buscamos cosas de cierta calidad, hay autores que no voy a decir, pero que capaz no vendemos, o bestsellers que no laburamos. Mm. Tratamos de hacer que lo que te ofrecemos sean libros que nos gustaría, que no nos avergonzaría leer a nosotros ¿Cómo que, por como ejemplo? libreros. Que no nos avergonzaría leer, hizo mucho, no sé, No, te digo, puedo pero decir dentro, desde la dentro obra de de lo que tal. tienen ahora, digo, más o menos como que está bien, digo, así, algo, un convencional, un Ahora, rolón no vas a tener. no, hace poco vendimos la edición del libro de Bioy Casares sobre Borges, que es un libraco de 1000 páginas inconseguible. Ujú. Tenemos unas obras completas de Borges para publicar, obras completas de Mujica Lainez, toda la saga de La Torre Oscura de Stephen King, lo tenemos guardado para publicar, ¿no? También tenemos publicado mucho. Eh, los 3 tomos de Historia de las Religiones de Mircea Eliade, que es inconseguible o es bastante carito. Tenemos cosas, Mira, ¿viste? Compramos bibliotecas, acá, entonces, pará, tengo una pregunta de una oyente por Twitch que ella dice que busca libros biográficos no convencionales. ¿Tenés alguno o te hago el contacto? Ya enseguida, mira, te vendo un libro. biográficos, y tenemos, biografías tenemos, sí, sí. No sé qué entenderá por no convencional, pero hay. Cuando Mali Que nos dijo, busque o cuando Mali hacerme contacto dijo, después. vamos a hablar de otro emprendimiento, yo dije, uy, se va a poner Un parripollo una tiene. cafetería de especialidad. Un parripollo, una Y cancha de pádel. lo que tiene de trabajar con libros también que hace que te quedes con libros. Yo Claro. aumentó mi biblioteca en muchos volúmenes y ya no tengo lugar. Bueno, O sea, a ver, ojo que esa de un café de especialidad con un libro al lado, eso puede ser sumamente tentador, ¿eh? ojo, Guarda, ¿eh? ojo, Guarda con eso. ojo. Y es una manera de trasladar parte de la biblioteca, exponerla y después esperar que llegue aquel que viene a tomar café, no precisamente de especialidad, pero que se siente y diga, me gustaría leer tal cosa y se lo Es lleve. que, no sé, mira, Imágenes de Occidente Medieval. Este es un libro que me quedé, Mira. que lo levantamos para A lo invisible por lo visible, de González Ochoa. Y te lo terminaste Cosas de quedando. medioevo tenemos mucho. Mira, me dice Sí, me vendo. Matilde Canosa, me dice. Específicamente Matilde Canosa, Juan. Bueno, que nos busque o después pasarle mi contacto Le y vemos paso. qué hay para ofrecerle. Es que Nosotros subimos cosas todos los días ¿Cómo y es el Instagram? nosotros, digo yo y mi pareja, ¿no? sí. Y lo hacemos con mucho cariño, nos divierte, nos entretiene. Para mí nada mejor que ir a ver 200 libros, a ver cuáles compro, cuáles no. Bien. Me gusta, ¿no? Cuando me contactan y me dicen, tengo una biblioteca para vender. Bueno, vamos. Eso te iba, Pido alguna foto, tengo una idea. eso te iba a decir, porque lo señalaste así al pasar y se empieza a ver mucho de aquel que de repente se encuentra con una biblioteca que no sabe qué hacer. Hay mucha gente que la deja en la vereda, pero digo,
Y pasa Sí, mucho con aquellos que compran vinilos, por ejemplo. Digamos, hay todo un camino que es invisible para el totalmente. común denominador. Entonces, de repente vos te encontrás en el medio de una biblioteca con libros que no imaginaste ver y que por ahí estaban guardados por alguien sin saber de qué se Eh, trataba, ¿no? es que das con muchas herencias, gente que Claro. hereda una casa o que Ujú. fallece alguien y tienen que vaciar la casa. Y no todos los descendientes son lectores o de Sí. pronto no tienen lugar, entonces No, y te hay, ofrecen los libros y la cantidad de discos que me han ofrecido que no compro porque no me quiero meter en claro, algo que no entiendo. claro, pero quiero decir, Pero la cantidad de vinilos que dando vuelta. justamente lo planteo porque me parecen dos formatos, el libro y el disco, dos formatos grandes, dos formatos de mucho espacio, Mm, que en una época existían casas muy grandes que siempre tenían grandes bibliotecas, totalmente. grandes lugares para poner discos. Y la sociedad se va achicando en formas de vida, departamentos y demás, que no concibe esos espacios. Entonces de repente te encontrás con que falleció un familiar muy grande que vivía en una casa muy grande, la cual se van a deshacer y no hay manera de meter en ningún Claro, lado una biblioteca de Mm. dimensiones astronómicas o una hace discoteca, mucho. ¿no? Y Sí, ahí es donde sí, 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 aparecen sí. ¿no? Estos detalles de ir a ver, de conocer y obviamente de formar, ¿no? La cantidad de cosas que he encontrado, Mm, ¿no? Colecciones de Minotauro, la editorial Minotauro, que tiene muchos años, pionera de la ciencia ficción acá. claro. Estoy hablando de los 60, ¿no? Eh, libros inhallables o algunos libros que a veces no están leídos. Y vos decís, esta persona, encuentro mucha gente que compraba libros para guardarlos, Ujú. porque están como nuevos, no tienen la marca de haber sido abiertos, Mira. eh, rarezas incontables. Bueno, para quienes están del otro lado y quieren conectarse con él, Juan José Bursi, así lo pueden encontrar a través de Instagram, Burzi, Juan José Bursi, así lo encuentran en Instagram y ahí tenemos una oyente Eh, interesada, libros raros. libros raros. Guión bajo, Libros raros, libros, guión totalmente. bajo, raros, guión bajo. Si no pones en el buscador libros raros en el Instagram y ahí te aparece el kiosquito de Bursi, le voy a decir yo. Es algo que nos divierte mucho bueno, es un emprendimiento, creo, lo dije también al pasar, que hago con mi pareja, Sí. y nos divierte y nos gusta y nos amplía la biblioteca y bueno, obviamente también sacar un dinero es importante, ¿no? Sí, sí. También, no hacerlo por nada, Seguro. pero bueno, Aparte, digo que lo importante es que viene de alguien que conoce del tema y esto, ¿no? Digo, sabés que es algo ahí ponele que conozco a exclusivo. Va, no exclusivo, ¿no? Pero eso, digo, que por ahí te ahorra el uno tener que ir y buscarlo y hacer toda esa peripecia de saber dónde puede encontrar ese libro no, que quiere y no consigue. la idea es que según nuestro criterio tenga un nivel, una base, un nivel, o sea, ciertas cosas no trabajamos. Ujú. Pero bueno, suena feo quizás decirlo así, pero tratamos de hacer un recorte, pero si no, bueno, material infantil, que hay cosas muy buenísimas, no trabajamos. Mira, No se vende por la web material infantil. El material infantil se vende mucho en librerías físicas. claro. Eso no trabajamos, lo que es, no sé, algunos bestsellers o la mayoría no los laburamos, a no ser que sean bestsellers buenos como es Stephen King, que tiene cosas muy buenas, o además que es de nicho, la literatura de terror nos interesa. Ujú. Eh, García Márquez trabajamos algo, pero no tanto porque hay tanto, o Claro. Vargas Llosa, hay tanto material que casi no levantamos, no lo ofrecemos. Ujú. El que quiere leer a García Márquez lo encuentra en cualquier lado. Claro, Es verdad. es verdad. No sé, el que quiere leer casi todos los autores, pero digo, hay cosas muy puntuales a veces que está bueno tenerlas. ¿Solo en castellano? eh, Solo en castellano, solo en castellano. Ajá. Hay cosas Ajá. mucho de filosofía, trabajamos, mucho filosofía. eh, bueno, no sé, imagínate, tenemos como 3.000 libros, Claro. publicados y por publicar. Tenemos mucho por publicar. No, y que Eh, fíjate como cada paso que vas dando, uno percibe que hay un nicho del nicho. O sea, Claro. que sí, empieza a haber un caminos poco, y que el interés un poco. seguramente se reduce, o sea, no es masivo, pero aquellos que están en esos intereses son absolutamente pasionales sobre eso que salen a buscar. No, es que, a ver, los libros nuevos están muy caros. Ujú.
un libro usado ya te habilita a poder comprarlo. Hay libros de 40 a 50 lucas. Sí, Y hay libros usados que son caros. sí, Y de pronto usado 40.000 pesos está barato porque no lo vas a conseguir a menos de 80 nuevo. claro. Si lo conseguís. Hay Claro. muchos agotados, hay de todo, ¿no? Hay una línea de Ciruela, de editorial Ciruela, que es española medieval, hermosa, de tapas duras. Sí. Y acá tengo el libro, se los voy a mostrar brevemente. Ay, Me lo Andrea quedé, debe no lo estar pude. chorreando baba del otro lado, así te lo digo. Empieza a sacar sus perlas del arcón. Claro. Mirá. Y mueve pilas y Este pilas. libro. Cuento para la gente que no está viendo. Mirá. Ahí está Es mostrando. un bestiario medieval, Sí, sí. tapa dura, Mirá. como nuevo está, de Ciruela. Es Mirá. una hermosura. El libro es una hermosura. Mirá, con ilustración. Mirá vos. Ay, con las páginas medios amarillas, lo amé. Es una cosa de locos. Todavía no lo leí, pero este libro yo no lo puedo vender. No hay chances, ¿no? Vendelo, No sale. vendelo, no te empieces a quedar con No. todo que no entras en tu casa. Hay dos que tengo en venta de esta colección, pero Mirá. este me lo tuve que quedar. Me lo tuve que Me lo quedar. tuve Sí, que una quedar. hermosura. Está bien, hay que darse Bestiario un premio. medieval. Hay que darse un premio. cada Y, tanto. y marida con el libro de los seres imaginarios de Borges, que por ahí lo tengo. Mirá. No, es como que vas haciendo una familia de libros también. Entonces tiene un sentido que lo tenga. No lo Bueno, quiero largar. Yo no sé cómo el algoritmo, pero me viene mostrando mucha gente que recupera libros, que los trabaja, que revisa encuadernaciones, que trabaja con una meticulosidad increíble para recomponer Sí. el lomo de un libro y volver a ponerlo. Digo, viene un poco de la mano con todo esto, porque me imagino que en algunos casos encontrás libros que están en buenas condiciones y algunos que te dicen, no, mirá, acá ya lo agarró el hongo, hay que trabajarlo con tal o cual cosa para poder sacar el hongo, hay que perder esta parte para ganar esta otra. A veces yo me engancho con esas cosas y digo, debo El ser... ácaro, pasarle Ah. el cepillito para sacarle cualquier cosa del ácaro. Les digo que estudié un año de bibliotecario Uf, mirá, hace un tiempito. mirá. Y aprendí a limpiarlos. O vi un poco de eso y me lo olvidé, quedó un poco en el pasado Sí. eso. Pero sí, hay formas de limpiar, de matar los hongos. Y hay libros que no se recuperan por más No, que le claro. hagas lo que le hagas. Bueno, Nosotros por lo menos restauramos y vale la pena el libro, ¿no? Claro. Si es muy difícil. Claro, sí vale la pena. Hace un tiempito vino gente acá de la biblioteca, aquí Sí. cerquita de Mataderos, y contaba eso, y contaba que a ellos también le ofrecen muchas veces donarle a la biblioteca y que ellos van a ver y que a veces le tienen que decir, lamentablemente acá ya hay hongos por todos lados y Claro, esto claro. no lo puedo Claro. llevar a otro Claro. lugar y terminar contaminando material que ya tengo, que está en buenas condiciones. A veces uno desconoce, por eso está bueno formarse en todo eso, ¿no? No, totalmente, sí. Yo me acuerdo que lo he visto, lo que pasa es que estoy hablando de 2010, hace mucho tiempo. Hice un año y no terminé el segundo al final. Ahora Cosas que de te la vida. jubiles tenés tiempo, Juan. Capaz que lo hago y se condice con esto. Porque es muy interesante darte cuenta, había una forma de darte cuenta qué hongo podías curar y qué hongo no. Mirá. Tenés que usar guantes de látex, era Sí, un sí, trabajo sí. quirúrgico, Sí, sí, y muy meticuloso, como yo bien los decís vos, muy veo meticuloso. trabajando y me llama la atención porque uno, viste, es como que pasa mano, el libro pasa de una mano a la otra, y bueno, ahí, acá, y van y te enfocan y te muestran con la cámara y te acercan y vos decís, "Che, esto lo hubiese dejado pasar", y el tipo enfoca ahí y dice, acá está el problema y hay que resolverlo, pero bueno. Totalmente. A todos ellos, porque de alguna manera todos ellos forman parte de este mundo y seguramente festejarán este Día Internacional del escritor, del traductor, del periodista especializado, en lo cual, como acabamos de escuchar en esta charla con Juan José Ursi, le tocan varias aristas, así que nos pareció interesante charlar contigo y celebrar este día en conjunto, felicitarte por el premio. Y en todo caso, cuando vaya avanzando el proyecto de Poe y cuando descubras lo que fue pasando en ese momento, volveremos a charlar, porque siempre hay como un interés en esa literatura oscura que está en tu interior. Bueno, muchas gracias por la invitación y de hoy y a futuro también, Dale, ¿no? dale. Obvio, Y seguro. bueno, yo también descubrí algo hoy, que es el Día del Escritor Internacional, no Mirá, lo sabía. mirá. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Hay que aprovechar para festejar. De Pensé que alguna estaban manera. confundidos, digo,
¿Qué pasó acá? No, no, la radio nunca bueno. se confunde. No, no. El tipo saca rédito en todo. Juan, gracias, felicitaciones y a seguir con esta historia, che. Bueno, gracias a Gracias, ustedes. Juan, buen día. Saludos a Que todos. tengas un buen día. Ahí Chao, estábamos Mami. hablando con Juan José Ursi en el Día Internacional del Escritor, del Traductor, del Investigador, del Periodista Especializado. Es un cúmulo de oficios, de tareas, de actividades que se celebran por estas cosas que tiene, las convenciones internacionales. A veces no definen, en el caso nuestro sí, hay una definición concreta por el Día del Escritor, pero a nivel internacional es muy difícil encuadrar. Entonces por ahí un día se reúne y dicen, hoy lo tenemos que decretar, y se decreta así la fecha, mucho más aleatoria. Pero nosotros aprovechamos para saludar y felicitar a un escritor argentino premiado y que sigue prolíficamente su carrera, que es Juan Bursi.